Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Banco Continental responde con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Esta noche, el Lunes de Mina, el próximo Parlamento. Mientras se define la aceptación o no de la renuncia del presidente Cartes, los legisladores que conformarán el próximo Senado están negociando a quién poner en la presidencia del Congreso. Son varios los nombres que se barajan para el puesto. Analizamos el escenario político junto a legisladores electos para el próximo Senado de la República. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. No, estoy ya rayada la conductora, ya se rayó también la música. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo tengo una sesión del Senado acá, les cuento, porque están casi todos representados. Gracias a Tinola Borbón por vestirme todos los días, todas las noches, desde hace tantos años, ahí está. Hoy estoy con una pelambra así media de... toda con brillitos, muchas gracias Tinola. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. Y como siempre también maquillada y peinada por las chicas y los chicos de Joseph. Ya sabes, Joseph, el Imperio de la Belleza, tiene una promo para mamá y papá juntos a las cataratas del Iguazú. Esto venía desde el 5 de mayo y va hasta el 28 de junio. Por cada 250.000 de compra, ya sabes que accedes a un cupo. Joseph siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Bueno, ahora sí, presento a mis invitados de hoy. En serio, qué representación tenemos acá, Enrique Baqueta, senador reelecto de Colorado, Añetete. ¿Qué tal, senador? Gracias por estar. No, al contrario, muchas gracias, Mina, por la invitación y también gracias y contento de compartir con todos los senadores activos y electos que están hoy acá. Muy bien. Y Antonio Barrios, Tony Barrios, que es también del Partido Colorado, pero del sector cartista de Honor Colorado, digamos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, Tony? Pero mira, un placer estar de vuelta contigo, ya otro desafío nuevo para mí, un placer empezar a intercambiar pareceres con los futuros compañeros. Y bueno, por el sector de izquierda, progresista, etcétera, digo porque hay otros sectores, ya sé, pero le elegí al Frente Iguazú, que es el sector progresista de izquierda, el más representativo en términos numéricos en el Senado. Está Hugo Richard, también senador reelecto. Gracias por venir. No, gracias a vos, ¿qué tal? Mira, a la audiencia de la televisión y de la radio, ¿verdad? Cierto, pues Hugo siempre me hace acordar que estamos retransmitiendo. Si no fuera por él... A los colegas con quien ya compartimos este periodo y también a los nuevos colegas, ¿verdad? Cierto. Vamos a compartir este periodo, así que buenas noches para todos. Stefan Rasmussen, senador electo de Patria Querida, entonces lo invité por el sector, digamos, no puedo decir de derecha, pero digamos no de izquierda, digamos, de los nuevos electos. Gracias por venir, ¿sí? Buenas noches, Mina, a todos los invitados y a toda la teleaudiencia. Y también invité entonces a dos liberales, ¿verdad? Porque se encuentra Fernando Silva Facetti, senador reelecto del PLRA, del sector llanista, que hoy me confundió un poco por sus posiciones, pero forma claro que sigue de amores con Blas Llano, ¿verdad? Así es, Mina, y muy contento de compartir con todos estos jóvenes próceres de la Nueva República y contigo y la audiencia, por supuesto. Gracias por venir. Víctor Ríos, diputado actual y senador electo también por el PLRA, que estuvo con el sector efraínista, apoyó a Efraín en las internas. Buenas noches, Mina, muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso aquí a los participantes de este simposio. Sí, pues realmente, qué representación están, en serio, de verdad. Buenísima representación, todos ellos. Espero que hagan un excelente papel en este próximo periodo parlamentario. Algunos de hecho ya son senadores y otros que se integran
a la Cámara. Jenny nos preparó un informe al respecto, ¿es así, Jenny? Sí, pero antes quiero invitar a nuestros televidentes a que participen de este programa y opinen sobre los temas que se van a discutir en esta mesa. Solo tienen que ingresar a nuestra cuenta de Twitter en @minaftv. Hoy hemos consultado algo a nuestros tuiteros. La pregunta es, ¿jurará Horacio Cartes como senador de la Nación? Y hasta el momento el 64% dice que sí y el 36% considera que no. Tienen hasta las 11 de la noche para seguir participando y respondiendo esta pregunta en @minaftv en Twitter. Quiero agradecer a la gente de Joseph por peinarme, maquillarme, y también quiero agradecer a la gente de Segolén Baitinola por vestirme cada lunes. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos al informe que mencionabas, Mina. En este informe tenemos algunos detalles de la conformación del futuro Senado de la República, también la incorporación de las nuevas figuras en el Senado y lo que tanto se viene hablando. ¿Quién será el próximo presidente del Congreso Nacional? Todo esto en este informe. Los legisladores electos en las elecciones del 22 de abril asumirán oficialmente sus bancas en el mes de julio. En la Cámara Alta habrá 8 partidos que tendrán representación parlamentaria, es decir, 8 bancadas y ninguna tendrá mayoría propia, lo que obligará a los partidos a hacer alianzas. He aquí la conformación y correlación de fuerzas del nuevo Senado. La ANR tendrá 17 escaños, 2 menos que las obtenidas en las elecciones de 2013. El PLRA 13, con lo que mantiene la misma cantidad de parlamentarios. El Frente Guazú se afianza como la tercera fuerza política. A las 5 bancas que ya tenía, se suma una, con la que logran 6 escaños. Después de un periodo sin representación parlamentaria, el partido Patria Querida vuelve al Senado. Consiguió 3 bancas. El partido Hagamos logró 2 escaños. Si lo miramos de esta manera, este partido se quedó con las bancas que tenía la concertación Avanza País. El PDP ganó 2 curules, una menos que el periodo que termina. El UNACE se quedó solo con una banca de las 2 que había logrado en 2013. Y la sorpresa de este nuevo Senado es sin duda el Movimiento Cruzada Nacional, que obtuvo 1 escaño. En el próximo periodo no se presentarán mayores recambios. Más del 70% de los parlamentarios son figuras que ya conocemos. Los nuevos del Senado. La futura bancada colorada tendrá 4 miembros que debutarán en el Parlamento. El aún presidente Horacio Cartes, eso si le aceptan la renuncia y lo dejan jurar. El expresidente Nicanor Duarte Frutos, el ex ministro de Salud Antonio Barrios y el ex asesor de la presidencia Sergio Godoy. La futura bancada liberal presenta más recambios. Carlos Gómez, expresidente de Conatel. María Eugenia Bajat, hija del ministro de la Corte Óscar Bajat. La abogada Hermelinda Alvarenga. El exministro de Obras Salim Busarquis. El ex gobernador de Central Blas Lanzoni. Y los aún diputados Dionisio Amarilla, Víctor Ríos, Bartolomé Ramírez, Amado Florentín y Paco Valedesma. En el Frente Guazú, la 6ª banca de esta nucleación política la ocupará el médico Jorge Querey. Patria Querida reaparece en el Senado con figuras nuevas. El ganadero y víctima de secuestro Fidel Zavala, el economista y ex viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación Stefan Rasmussen y la abogada Nani Arrúa. El partido Hagamos hace su estreno en el Senado con 2 bancas, que la ocuparán el ex APO y ex concejal de Asunción, Tony Apuril, junto con el administrador de empresas, Patrick Kemper. Y el Movimiento Cruzada Nacional tendrá como senador al polémico exdiputado paraguayo Cubas. Un dato poco alentador es la baja representación femenina que habrá en el futuro Senado. Solo 8 mujeres ocuparán una banca como senadoras de la Nación, un número menor al periodo anterior. ¿Quién será el presidente del Congreso? El tema más próximo que deberá resolver el futuro Senado es la presidencia del Congreso. Dentro de la bancada de la ANR son 2 los nombres que suenan como candidatos a presidentes: Silvio Velar y Juan Carlos Galaverna. En carpas del PLRA se manejan los nombres de Bartolomé Ramírez, Blas Lanzoni y Dionisio Amarilla. La oposición suma 27 de los 45 legisladores. Si llegaran a concretar un pacto y actuar en bloque, los senadores no colorados podrían lograr acuerdos y mantener la presidencia del Congreso durante los 5 años de gobierno de Mario Abdo Benítez.
El paquete de negociaciones, además de la mesa directiva del Senado, incluye la representación ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el Consejo de la Magistratura y las presidencias de las comisiones. Se especula que la oposición tendría coincidencias en torno a temas como la reforma del Poder Judicial, la reforma electoral y la posibilidad de la convocatoria a una constituyente, por lo que las conversaciones fluirían con armonía. Pero la pregunta es, ¿sabrá la oposición sacarle rédito a la ventaja numérica con la que contará en el próximo Senado de la República? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, este amplio informe. Vamos a empezar por el tema de la presidencia del Senado, que a ver, sé que está en discusión. Hoy se reunieron inclusive los colorados de Ñeteté para tratar el tema, porque está entre Juan Carlos Galaverna y Beto Velar. Dentro del PLRA sé que hay efectivamente 3 candidatos como mínimo, digo, no sé, porque pueden ir surgiendo otros. ¿Cómo está el tema de la presidencia? A ver, ¿es un opositor? Ya que tienen 27 sobre 45, va a ser sí o sí indefectiblemente un opositor, entonces de Valde está viendo si es Juan Carlos Galaverna o Beto, porque va a ser un opositor, o existe la posibilidad de que igual sea un colorado porque es mayoría parlamentaria y pueden negociar diputados, la intención de los colorados quedarse tanto con diputados como en senadores. A ver, ¿qué se discute o qué piensan ustedes por lo menos acá hoy día? No sé qué pensarán dentro de 20 y pico de días. Bueno, en el caso nuestro, lo dijimos públicamente, sí hay conversaciones. Estamos haciendo varias reuniones y hay una propuesta sobre la que estamos trabajando. Hay conversaciones con senadores del Partido Liberal Radical Auténtico. También hay conversaciones con Patria, con el PDP, y de alguna manera pensamos extender esto también a otros grupos que no son del oficialismo o no serían del oficialismo en senadores. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es trabajar un acuerdo de 5 años. Sí. En donde el tema de la presidencia del Senado sea rotativo, ¿verdad? De tal manera que este año le pueda corresponder esa presidencia a una bancada, en la siguiente a la otra, pero ya podemos predeterminar eso. Pero como bien se dijo en el informe, no es solamente la presidencia del Senado, porque ese día 30 de junio, después del juramento, yo creo que ya inmediatamente después se va a realizar la primera sesión de la Cámara de Senadores, porque acuérdense que el 1 de julio el Poder Ejecutivo tiene que dar su informe ante la nueva Cámara de Senadores. En ese día se elige la mesa directiva y, como se dijo acá, también a representantes del Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento, y después hay otros temas que tenemos que ver hasta dónde nos ponemos de acuerdo. Y aparte de todos estos temas, a ver, sí, porque si no, como son muchos hoy... Te digo así concretamente. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la alianza público-privada? Más allá de las visiones que podamos tener sobre el tema, pero ahí, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en restituir la atribución constitucional que tiene el Congreso de la alianza público-privada o no. Ese es un gran tema incluso para el presidente de la República. Ya sé, pero estos temas, aparte de... Hablables, es para hablarlo. Pero no es como condición para hacer el frente. Estamos hablando, estoy señalando las cosas que hablamos, a ver si nos ponemos de acuerdo para tener una hoja de ruta. Claro, eso le voy a preguntar después, si piensan pactar sobre algunos puntos, etcétera. Pero ahora vamos a los cargos, ¿verdad? Es lo que te dije. Lo que están en juego. Están hablando, y hay más chance de que sea en síntesis un liberal, que sea un no liberal, o que sea un colorado. Así nomás. Yo creo que cuando, si cerramos el acuerdo, evidentemente quedaría la administración del Congreso en manos de la oposición. ¿Pero de un liberal o de quién? Eso va a ser rotativo. Ya sé, pero al principio, que este año, sí. Hay varios nombres que se están manejando, pero nosotros creemos que la legitimidad de ese nombre parta del acuerdo entre los grupos opositores. Se habla de, ahí le escuché a Lanzoni, se habló de Lanzoni, se habla del mismo Fernando Lugo,
Pachequería hay que ver qué plantea. Vamos a poner todas las propuestas sobre la mesa y te repito, de ahí va a salir seguramente el nombre de quién va a encabezar la presidencia de senadores de estos 5 años que planteamos. A ver, ¿y ustedes los colorados qué plantean? Digamos, ¿se pusieron de acuerdo o siguen peleados? Estamos trabajando para tener una bancada única. Ajá. Dentro del proyecto de la bancada única, creemos que corresponde la presidencia del Senado al equipo ganador, o sea, Añetete. Añetete debería de elegir. El primero que se ha acercado al equipo Nor Colorado a conversar sobre esa posibilidad fue Silvio Beto Vela. Y le hemos dado un compromiso, ¿verdad? Así que estamos a esa espera. Bueno, y Colorado Añetete está entre Silvio Ovelar y Juan Carlos Galaverna, ¿o ya decidieron que sea Beto? ¿Cómo es? No, existe la intención de ambos de querer ser presidentes del Congreso en este periodo. Y en un primer momento Calé había manifestado para que se trate esto en bancada, y yo mismo le pedí adelante del presidente electo para que lo hagan ellos sin comprometerle a la bancada, ¿verdad? Porque son amigos, ¿verdad? Y cuando hay amigos de por medio, pues es medio difícil tomar decisiones. Entonces le pedimos nosotros, o sea, yo especialmente le dije, por favor, traten de arreglarlo entre ustedes y después tráiganos la información para ver cómo llevar adelante. Pero eso para mí es prematuro si todavía no sabemos qué tipo de acuerdo vamos a llevar adelante. Porque la realidad es que siempre en este periodo, por lo menos así se manejó siempre, en el periodo anterior, en esta misma época, el que tenía toda la información era Horacio Cartes. Y yo entiendo de que hoy también, en nuestro caso, el presidente electo es el que está teniendo la información, porque el presidente electo sí se reunió con prácticamente todas las bancadas, de una u otra manera. Entonces, el día que él baje a la mesa toda esa información, entonces lógicamente nosotros vamos a poder tomar las determinaciones que tengamos que tomar. Pero en la reunión de hoy, ¿qué determinación tomaron? Y prácticamente ninguna. Prácticamente ¿No se ninguna. reunieron No, hubo varias discusiones, ¿verdad? Hubo varias discusiones. Explicó el motivo Castiglioni de su renuncia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dijo? Pues ya se, y no, la formal, digo, que es que supuestamente tiene mucho trabajo, que tiene cosas o que es hacer, para evitar viajes. Tomar posición en el caso Cartes. Y es para viajar, pues tiene que viajar y tiene que una cantidad de cuestiones. Escabullirse nomás bueno, el tema de tomar llamarle cangrejo, ¿verdad? Yo te estoy transmitiendo. ¿Pero vos qué crees? ¿Me querías hacer pelear ya? No, porque no es que estoy diciendo una idiotez tampoco. Evidentemente que es una excusa para no tomar una decisión. Eso no, así no. Claro, más claro agua. O sea, porque si no nos toman por idiotas, yo siempre digo, ¿verdad? Ya sé, yo por ejemplo soy gorda, como siempre digo, pero la grasa no sé. No, digo, Castiglioni nos toma por idiota. ¿Por qué no? Vos me preguntaste qué dijo, ¿verdad? Sí, yo te estoy contando. yo sé lo que dijo. Yo qué pienso, que es una excusa. Me encanta que lo digas, sinceramente, porque estoy harta de tanta hipocresía. Así que me encanta que lo hayas dicho. Bueno. Ahora, ¿para qué decidir si va a ser Calé, si va a ser Beto, si va a ser Tony, si va a ser Baqueta, si va a ser mi perra Vilu, si ustedes no tienen chances? Porque esto 27-45, o, les pregunto a ambos, en realidad, no, aparte de intentar llegar a un acuerdo entre ustedes mismos primero, hay chances, uno de los candidatos tiene chances, digo porque Beto sí me dijo al aire, de que él tiene chances de que otros sectores, no Colorado, porque solamente así podrán quedarse con la presidencia del Senado. ¿Existe esta chance real? Le pregunto a ustedes y a ustedes, de que el Partido Colorado tenga alguien de la oposición que vote por la presidencia. A ver, ustedes. Yo creo que nosotros primero tenemos que entender de que creo que el Partido Colorado tiene que estar unido. O sea, la bancada colorada tiene que unirse con sus diferencias, pero tendríamos que estar unidos para defender a este gobierno que va a entrar, para poder, lógicamente, darle cierta gobernabilidad y que pueda desplegar su política, así como lo hizo Horacio en esa oportunidad. Como cualquier gobierno. Yo creo que también, así como los otros, nosotros también tenemos posibilidades de poder hacer acuerdos. Nunca hemos hablado todavía, por lo menos yo no conozco, porque por la experiencia que yo tengo con la gente del Frente de Iguazú, ellos siempre tienen
¿cómo era que usted le llama? Una agenda. Una agenda legislativa. Y esa agenda legislativa a veces puede ser pesada, prácticamente se puede discutir algunos puntos o no, ¿verdad? Pero uno tiene que hablar todo. Y esa agenda legislativa de cada uno de la bancada es lo que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Coincidimos o no coincidimos con la política del futuro? Porque nosotros pues no podemos tomar una decisión sin hoy consultarle a nuestro presidente electo. No podemos decir, si él dice en un momento dado, yo no... ¿Y por qué si él puede liberar los votos como liberal? No, pero si dice, por ejemplo, yo tengo este tipo de política, no puedo pues yo decir, bueno, vamos a entrar a expropiar todas las propiedades o lo que fuere, claro, porque me dice el Frente Guazú que yo acuerdo con ellos, pero a la condición de que yo expropie tal cosa. Así puede ser, ¿verdad? Claro, puede ser así. A ver, los liberales y Patria Querida, ¿cuál es la posición? ¿Ustedes tomaron una posición sobre apoyar necesariamente a uno de la oposición o van a apoyar según el acuerdo que puedan convenir con unos y con otros? Porque te pregunto porque Fidel me había dicho cuando en varias entrevistas anteriores, ¿verdad?, de que cuando le preguntaba si Patria Querida por cuál candidato iba a votar, si por Efraín o por Marito, ¿verdad? Y me decía, no, nosotros no vamos a tomar una posición, nosotros vamos a ir tomando posiciones de acuerdo a lo que a nuestro saber y entender convenga al país o lo que sea. ¿Sigue siendo eso también ahora para el manejo interno dentro de del Senado? ¿Ustedes van a mantener su independencia o se van a acoplar a una gran bancada opositora? No, a ver, nosotros, Mina, estamos trabajando justamente en la agenda que decía el senador Baqueta, en nuestra agenda, obviamente, ¿verdad? Y con esa agenda en mano estamos comenzando ciertas conversaciones. Lo que sí creemos que es todavía muy prematuro, ¿verdad? O sea, todavía hay... Porque la siguiente pregunta es con quién conversar, ¿verdad? Entonces va a depender sobre todo de los partidos tradicionales, el Partido Colorado, el Partido Liberal, quiénes son, digamos, los líderes actuales con los cuales se puede conversar, porque todavía muchas cosas van a pasar, va a depender que pase el miércoles, ¿verdad? Entonces todavía no hay de nuestra parte conversaciones sobre cargos específicamente, es más que nada sobre una agenda legislativa. Y bueno, nosotros estamos volviendo al Congreso, ¿verdad? Después de bueno, prácticamente 5 años que no estuvimos con representación parlamentaria. Entonces estamos trabajando fuertemente, hay mucha expectativa también hacia Patria Querida, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en esa agenda y creemos que todavía hay mucho tiempo y muchas cosas van a pasar en estos 30 y tantos días que quedan. O sea, no tienen posición definida todavía sobre este tema de los cargos. Pero todavía no hay ni siquiera con quién hablar, digamos. ¿Cuántas bancadas hoy hay en el Partido Colorado o en el Partido Liberal? Hay dos candidatos posibles, digamos, que es Beto y Calé. ¿Hay otro más? No, dentro del Partido Colorado. Dentro del partido, eso es lo que sabemos ahora. Claro, y dentro del PLRA hay 3 por lo menos. No, varios también. Varios también. Sí, 13 hay. 13 candidatos hay. 13. A ver, ¿cómo? 13 bancadas. Los 13, ¿quién es? Sí. No, pero a ver cómo está en serio. O sea, a ver, de los 13, 45 candidatos. Sí, claro. Estamos empezando a dialogar, en primer lugar, entre nosotros, ¿verdad? Lentamente vamos, dentro de la bancada liberal, estamos iniciando nuestro diálogo. También queremos construir, tenemos un proyecto de agenda, ¿verdad? Porque realmente es muy útil ponernos de acuerdo sobre cuáles van a ser las prioridades, y sobre todo en el primer año de gobierno, en donde el país decide lo que va a hacer los próximos 5 años, las líneas, ejes de todo lo que sea generación de trabajo, salud, educación, y como segundo punto, nombres específicos. Estamos hablando con la gente de Frente Guazú, son nuestros amigos, venimos hace mucho tiempo trabajando juntos, empezamos a tener más trato, o sea, en el partido quedaron divisiones importantes, estamos empezando a hablar. Sí, ya estamos haciendo esas reuniones ya está. Lo estamos haciendo dentro del ámbito del Senado, creemos que es el ámbito natural para ir reuniéndonos, y también tratando de acompañar un poco lo que pasa en diputados, porque no solamente nos centramos en la Cámara de Senadores, sino en diputados, para que todos los referentes parlamentarios del partido tengan la posibilidad también de un espacio, aplicar la agenda que queremos construir. Ahora, en relación a diputados, ustedes tienen asegurada la presidencia de diputados, digamos, ¿verdad? Mientras la bancada esté unificada, tenemos asegurada la... Exacto. Si la bancada se unen, ¿verdad?
La bancada unificada va a tener muchos logros. dudas todavía sobre si va a estar unida o no, por lo que veo, ¿eh? Y está un poquito complicado. Hay actitudes como la de Castiglioni que nos genera una sorpresa y ciertas dudas, siempre duditativo, o como en este caso yo estoy totalmente de acuerdo, es como que apartarse de una responsabilidad el hecho de presentar una renuncia, ¿verdad? En ese sentido sí, ¿verdad? Claro que tenemos nuestras dudas, pero... ¿Y sobre Mario Abdo tiene también sus dudas? Creemos que va a llegar un momento donde él va a tener que bajar línea y eso creo que lo va a hacer, ¿verdad? No, porque el tema es que también es bajar línea, no tomar posición, o sea, porque él, a ver, esto cuando decimos que él liberó los votos. No liberó los votos. No, yo te voy a decir que Arnoldo Vinz tomó una posición unilateral. Pero Arnoldo Vinz y Peta son casi... No, pero independientemente, no pero yo te estoy contando la realidad. Sí. Se fue y nos informó que él tomó esa decisión, levantó un tuit, retuiteó a alguien de la prensa, Marito vio y le llamó por teléfono y le dijo, ¿cómo vos no me has avisado una decisión como esta? Es lo que yo dije. Bueno, después, lógicamente, de Peta ya sabemos la posición. Lo de Blanca también es una posición. ¿Qué? Y que ella también está en una posición de duda, de no estar. ¿De duda o ya no va a estar? No, todavía no manifestó así, pero ella ya está como para tampoco estar. Y entonces, a ver, ¿qué liderazgo es lo que tiene Marito? En serio, te pregunto, porque si vos querés gobernar un país, ¿verdad? Tenés que hablar con tu gente y decirle, miren, muchachos, nos conviene esto, pero si de entrada no te hacen caso, o sea, entonces sobre la gobernabilidad del país, por eso que yo decía hoy, no sé qué futuro nos espera, porque no es una cuestión, no nos quiere acá imponer tipo Horacio Cartes, ¿verdad? Le corren con la vaina con una pelotudez como esa. Es que me digan que me parezco a Mercedes Sosa por lo gorda, pero me cago en eso, o sea, no sé qué importa. Mira, lo que pasa es que estamos viviendo, hay un sociólogo, se llama Zygmunt Bauman, él habla de tiempos líquidos. Esta es una etapa líquida, no hay nada muy sólido aún, estamos en una especie de caos original. Y así no irá. Y no, pero es que son el 30 de junio es el tema. Y hoy hablábamos justamente con algunos colegas que a veces la cuestión se descompone un minuto antes. Entonces, ahora se empieza a conversar. Si un presidente de la República, discúlpame, se puede descomponer todo, mira, pero si un presidente de la República, los primer años de gobierno, te digo, ya no le doy, ni siquiera pido 3. El primer año no tiene dominio sobre su propia bancada, la propísima, digo, es con la NTT. Mira, que yo no tengo vocación de defenderlo ni justificarlo a Mario Auda. Estoy explicando cuál es la situación que estamos. No, pero estoy explicando cuál es la situación que se está viviendo. Entonces, se está conversando. Pero no es normal, se puede, como vos decís. A ver, se está conversando y es normal que esto sea así, porque, a ver, hay problemas en la bancada colorada, problemas en la bancada liberal. Después tenemos que ver qué pasa con ambas bancadas, con quiénes se conversa, cómo se van cerrando los acuerdos. Y es que ahora no hay que descartar ninguna posibilidad, no hay que descartar la posibilidad de que la oposición se quede con las dos presidencias o que el oficialismo. Estamos empezando a conversar. De repente es muy prematuro ya yo para... Yo entiendo perfectamente que dentro de la oposición, como la oposición, obviamente, hay partidos inclusive, no sé, yo luego las fracciones internas, ¿verdad? Que también sabemos que existe, digo, dentro del PLRA. Pero después de Patria Querida es otra entidad, otro partido. Por eso. Frente Guazú es otra. Yo entiendo, pero yo estoy hablando ahora del sector colorado. ¿Por qué? No te tiene porque que es el sector de gobierno. No es la oposición. Si fuera la oposición... Mira, escucha, no te tiene que sorprender, por ejemplo, que Payo Cubas termine siendo presidente del Senado. Mira. Sí, cualquier cosa puede pasar. Un voto puede ser decisivo. Yo entiendo lo que plantea Mina. Mina se está refiriendo al partido que va a asumir el gobierno. Lógico, y ahí hay un problema de fondo, y hay un problema político de fondo, ¿verdad? Para mí el Partido Colorado, y también el Partido Liberal, pero en este caso voy a usar el mismo método tuyo, me voy a referir al partido que ganó las elecciones. Claro. El Partido Colorado es un partido que hace años arrastra una crisis política muy profunda, pero gana elecciones. Así es. Gana elecciones y arrastra una profunda crisis política. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es sencillamente otra vez la manifestación de esa crisis política irresuelta. Yo no creo que esto se arregle muy fácilmente. Yo creo que hay contradicciones muy fuertes, muy poderosas. Pero, repito, el Partido Colorado
profundiza su crisis, pero sigue ganando elecciones y sigue generando crisis como en este caso nuevamente está ocurriendo. Claro, el problema es que cuando hay partidos, sea el liberal y Colorado, pues son los partidos tradicionales que siempre tienen chances de ganar elecciones hasta ahora, ¿verdad? Cuando ganan y se mantiene esta crisis en el sentido que no se administra la crisis, ¿verdad? No se administra, porque puede haber crisis, el asunto es cómo las administra. Claro, no se administra, digamos, la crisis como hasta ahora, por lo menos, así como se los escucha, no se está administrando la crisis. Eso sí es grave, porque es un partido de gobierno, Pero ¿verdad? una forma de administrar la crisis también debe estar. Si se pelean los liberales, no tienen la misma consecuencia que si se Pero cuando pelean yo me refiero a la crisis, no me refiero a una confrontación solamente de personas. El Partido Colorado, desde mi opinión, y estamos para debatir, hace mucho dejó de debatir políticas nacionales. Casi todos los políticos. Está bien. Casi todos. Ahí sí que no es monopolio. Tu mismo método de referirme al Partido Colorado en el gobierno, ¿verdad? Por y eso. esa es la esencia de la fortaleza de un partido político. ¿Cuál es el proyecto político nacional? ¿El descarte o el que quiere impulsar Mario Aldo? ¿O acaso esa no es la diferencia más importante? Probablemente. O sea que yo creo que ni siquiera esa es la diferencia más importante. Porque ahora yo no creo que haya grandes diferencias. Ellos tienen, son liderados muy distintos. Sí. El Descartes, ¿por qué se enojó Enrique o Mario? Bueno, las órdenes venían. Que querían discutir, ¿verdad? Si vos te vas, por ejemplo, al Frente Guazú, ellos tienen un sistema de debate, analizan. Me tocó participar y a veces y nosotros, nuestro problema es que a nosotros nos caen las órdenes y por supuesto nos revelamos todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una transición ahora. Marito tiene una forma distinta de trabajar, está demostrado porque nos tocó trabajar en el Congreso con él. Y bueno, y va a haber una transición interna del Partido Colorado, y también con la oposición, y también nosotros tenemos que encontrar nuestro punto medio, nuestro punto de equilibrio. Por ejemplo, hay una cuestión que a mí se quedó picando para mí, que quería consultarle a Rasmussen. ¿Por qué depende de lo que pase el miércoles? Eso dijo, y Sí. eso también es importante que aclare, ¿qué sería, por ejemplo, qué pasaría el miércoles? No, por lo que estamos hablando de las diferentes bancadas en los partidos tradicionales, ¿verdad? Yo creo que el miércoles se va a ver un acto concreto de cómo realmente vota el Partido Colorado y el Partido Liberal, ¿verdad? Y después se irán pasando los días, pero ese va a ser un punto de inflexión para ver qué posiciones se toman, ¿verdad? No. A eso me refería, ¿verdad? Yo en realidad hice así porque estaba de acuerdo, pero en realidad me refería a otra cosa. Porque el miércoles, efectivamente, va a ser muy importante para la unidad o no del partido de la bancada colorada. Porque yo te puedo asegurar que Y si liberal no... también. No, liberal No, menos, para ¿verdad? mí Pero mucho menos luego, pero menísimo. El Partido Colorado sí. Si los de Colorado Añetete no votan por la... ¿cómo se dice esto? La renuncia de Cartes, hay una ruptura. Hay una ruptura. O sea, yo si soy líder y a mí me quieren sacar el liderazgo, sacar de la cancha, yo no puedo ser aliado de quien me quiere sacar de la cancha. Que ustedes le quieran sacar de la cancha, bueno. Y aún así, hay, sin embargo, liberales y todos esos que son incluyentes, ¿verdad? Así como se fue incluyente con Lugo, ¿verdad? Y se lo dejó ser presidente, se lo dejó, ¿por qué? Por una cuestión incluyente acá. Que algunos opositores quieren hacer eso con Cartes es más o menos normal, digamos, pero si los propios colorados, ¿verdad?, hacen eso, yo que Cartes me enojo. Mira, de verdad me enojo. para reforzar, Nosotros vamos a tomar la determinación y esa va a ser la determinación. reforzar. A ver. Es nuestro líder. Sí. ¿Cómo van a sacarle de la cancha a nuestro líder? Nosotros, los que quedamos, por supuesto que vamos a estar con una postura diferente. Que lo analizaremos en ese momento, pero no va a ser conciliadora, por supuesto. O sea que Rasmussen tiene la verdad. Lo del miércoles. El senador electo Rasmussen. Yo creo que Enrique captó muy bien por su tipo inteligente, ¿verdad? Así como acá nos acaba de decir claramente la posición ilógica de Leonel Colorado, pero yo refuerzo lo que dijo él. Yo creo que la oposición también está mirando cómo se vota dentro del Partido Colorado el próximo miércoles. Porque a ustedes principalmente Añetete. Claro, porque Añetete no nomás es la duda, claro. no hay otra duda acá, Claro. ¿verdad? ¿Y qué pasa? Fíjense todo lo que se da en base al miércoles, a lo que yo por lo menos me refería cuando hacía así lo del miércoles, ¿verdad? Primero, se juega la sostenibilidad política de Mario Audo en el sentido que tenga una base política que su partido lo sostenga o no, ¿verdad? Porque obviamente
todos sabemos que Lugo cayó, ¿verdad? Cuando se rompe el frente entre Frente Guazú y los liberales. La alianza. Se rompe, cae. Stroessner, que es un gran dictador, ¿eh? O sea, no es cualquier dirigentucho, ¿verdad? Cuando cae, tradicionalismo y militancia. Se divide el partido, ¿verdad? Entonces yo nomás digo, si se llega a dividir el partido de la forma que ahora me ratifica, yo dije que yo lo haría, pero ahora me ratifica que lo van a hacer, o sea, si quieren sacar a la cancha, se rompe, ¿verdad? Entonces, a ver, ustedes los opositores, obviamente, fiesta, obviamente ya empiezan a comprar la cerveza para festejar, porque obviamente les encantaría que se rompa. Primero que Marito les va a necesitar más que nunca. A nosotros nos encantaría que se cumpla la Constitución. Si ocurre eso, ¿cuál va a ser el problema? Se consolida la democracia y vamos a estar trabajando por la consolidación de la democracia. Si nos jura Carter, no va a caer Mario Audo. Quiero aclarar. A ver, no quiero decir nomás. ¿Quién le va a sostener a Mario Audo? Yo le quiero decir a los dos. Los opositores le van a sostener a Mario Audo. ¿Cuántos presidentes gobernaron con minoría en el Congreso? Las cosas, Mina, se quieren mezclar las cosas. Se quiere decir que una aceptación de renuncia es inconstitucional y eso no se puede decir. Lo inconstitucional puede venir después, pero no la aceptación de la renuncia. Ahora los senadores son los senadores. Es una cuestión de criterio. Yo respeto que vos pienses eso, pero nosotros pensamos distinto, simplemente eso. Dame un poco un artículo constitucional en el cual te diga que la aceptación de la renuncia es inconstitucional. No, el presidente no puede ser senador activo. De eso estamos hablando. No estamos hablando de una renuncia. Estamos hablando que renuncia para ser senador activo y él no puede ser senador activo. Esa es la discusión. Pero es el segundo proceso. Eso es lo que quiero cerrar con esto. Esa es la esencia de la discusión. Esa es la esencia de la discusión. Eso es lo que nos instalaron. Eso es lo que nos instalaron en la República de Paraguay. Eso es lo que se instaló ahora. Pero está bien, forma parte de la discusión democrática. Lo que digo nomás es que si Mario Audo, no va a ser el primer presidente eventualmente que gobierne con minoría en el Congreso. Pero nadie gobierna sin un partido que lo sustente. Nadie gobierna sin un partido que lo sustente. Nadie gobierna sin un partido que lo sustente. Y vos pensás que el Partido Colorado le va a retirar el apoyo por eso. Sí, le va a retirar la mitad, una parte. Bueno, eso suele pasar. No, lo que pasa, Enrique, es que la Constitución Nacional dice que al Senado le corresponde la aceptación o no de la renuncia del presidente. Así es. Eso dice la Constitución. O sea, el Senado puede decirle sí o puede decirle no. Claro, pero no es inconstitucional decirle sí. Claro, y si eso nomás está diciendo. Claro, tampoco. Pero lo que él dice nomás le contestó de que es inconstitucional decir sí. No, es inconstitucional decir sí. Yo no dije eso. No. Yo no dije eso. Dije que la oposición, la democracia paraguaya se va a consolidar si se respeta la Constitución. Igual nomás se puede respetar la Constitución. No puede ser senador activo. Eso fue lo que dije. Claro, a eso me refiero. Pero lógico que una cosa conlleva la otra. La renuncia para poder jurar, obviamente. Si alguien tiene que jurar, yo voy a analizar cuál es el motivo de la renuncia. No tiene que jurar Carter. Lógico, ¿verdad? El caso de Lugo es muy claro. ¿Por qué Lugo es claro? ¿Dónde dice la Constitución que un presidente puede ser senador activo? Lo destituyó por juicio político. No, pero ¿dónde dice que no tiene que decir expresamente? Dice en un documento que se llama Constitución de Paraguay. No dice. Entonces hay que revisar eso. Estamos la misma nomás, la misma retórica. Pero por supuesto, si él hacía Lugo juró porque Carter autorizó en su momento, por eso juró. Es diferente el caso de Lugo, fue destituido por juicio político. Pero Carter, entonces tampoco, déjala a Lugo, entonces voy a decir que ustedes le defienden a Lugo. Muy bien. Yo le defiendo a Lugo, yo también le defiendo a Lugo. No, es cuestión de pero hay una cuestión. Pero no pasa por ahí. No, pero Carter entonces tampoco. No, espera. Lo que yo te pregunto, Nicanor no tiene que jurar entonces. Es interpretación de la Constitución. Sí, tu interpretación te estoy preguntando. El Partido Liberal se expresó en ese sentido. Nicanor no puede. El Partido Liberal se expresó ya en ese sentido, categóricamente. Ni Nicanor, estamos hablando de los dos. De los dos. Entonces de los tres vamos a hablar. No, ellos no hablan de los tres, ellos hablan de los dos. Es que es diferente el caso del Lugo, o no sé. De todas maneras, imagínense, le van a dejar, digamos. La Constitución administrativamente tiene que establecer, tiene que decir en el artículo tal cosa. Lo dice. Dice, senador. Tengo que ir a la pausa, gente, un ratito, porque ya me pasé luego, como siempre, muchísimo, ¿verdad? Pero bueno. Quiero que me digas, Tony, escenario 1 y escenario 2. No aceptan, Colorado NTT en bloque no le vota y no permite, por lo tanto,
que Cartes sea senador, porque va a depender de Colorado NTT en este momento. Renuncie. Sí. Y bueno, Pero espera, me contestás luego de la pausa. ¿Cómo no? Atención, ¿qué pasa dentro del Partido Colorado si el propio Partido Colorado no le permite a Cartes la renuncia y luego, obviamente, el juramento, que por eso renuncia? Los locos por el fútbol viven toda su pasión en casa. Contrata ya tu plan TV Full HD. Tenés la cancha en tu casa. Más de 10 megas de velocidad para el hogar por 199.000 guaraníes mensuales durante 5 meses. Llama al asterisco 611 o al 021-618-9900 y disfruta lo mejor del fútbol, porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, atención que con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 20% menos en la compra de pasajes aéreos. Así que si viajás, lo podés financiar inclusive hasta en 12 cuotas. Adquirís tus pasajes ingresando a www.contimarket.com. Banco Continental responde. Pausa y volvemos. Dale día libre a la... Los locos por el fútbol disfrutan en casa su pasión. Contrata tu plan de TV Full HD, más 10 megas de velocidad para el hogar por 199.000 guaraníes durante 5 meses. Llama al asterisco 611 o al 021-618-9900 y viví la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Porque en Tigo, el centro sos vos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Tus compras en contimarket.com te llevan a Brasil. Compra tus pasajes de gol en contimarket.com con 20% de descuento con todas tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Además, con tus compras participas del sorteo de 2 pasajes aéreos para viajar a cualquier destino de Brasil. Con Contimarket y Gol, viajas sin límites. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py. Más información al 419-3000. La naturaleza de nuestro maravilloso país en Paraguay Salvaje, un programa que brinda educación ambiental y muestra la belleza única y la impresionante biodiversidad de la naturaleza del Paraguay para valorarlo y conservarlo. Animales silvestres, escenas espectaculares, informaciones profundas, tipo de hábitat. Paraguay Salvaje, nueva temporada, sábados a las 20 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Simplemente cerrar nomás, no es que sea pobre. Atención, si sos cliente fiel de Pharmacenter, ya sabes, puedes participar de la promo Hijos de sus Padres. Y por cada compra de 50.000 guaraníes que realices, ya generas cupones electrónicos para el sorteo de estos increíbles premios.
6 hospedajes a Pedazo de Cielo en Paraguarí, divino, 10 gift cards de 500.000 guaraníes cada uno, 5 kits deportivos para mamá y 5 kits del cuidado para papá. La fecha de los sorteos son el 31 de mayo y el 2 de julio, por lo de mamá y después por lo de papá. No te podés perder, mamá y papá se lo merecen. Bueno, nada mejor que invertir en propiedades, porque las propiedades no se desvalorizan. Entonces, si no sabes hacer negocio, mejor nomás invertir en propiedades. Y si no tenés casa, con más razón. Te cuento que la loteadora inmobiliaria te ofrece esta organización fabulosa de Emboscada 3. Son lotes ubicados encima en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Impresionante, es la zona de mayor desarrollo vial. Especiales para diversos tipos de emprendimiento. Consulta llamando al 752-769, la loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, ¿qué pasa escenario, en el peor escenario, que finalmente Colorado Añetete no le dé los votos, porque de eso depende para que Horacio... Voy a tomarme 30 segundos para aclararte una cosa. Perdimos las internas coloradas, el presidente de la República reúne a gobernadores, a diputados, a senadores de Honor Colorado y dice, mano a la visera, somos lista 1, no quiero escuchar ni un solo reclamo, vamos a trabajar todos juntos y unidos al Partido Colorado. Esa fue la conducta de Honor Colorado durante todo el proceso de elección, a disposición del hoy oficialismo colorado, Añetete, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? En todo sentido, sea en logística, sea en personas, sea en votos, y se ha ganado las elecciones. Yo creo que por el gran apoyo que ha hecho este equipo perdedor, o si no, el equipo de Añetete perdía. Nosotros, ¿qué queremos? Uno de los candidatos, por eso me refiero a Castiglione y me referí de la forma que te dije que saca la nalga a la jeringa, ha hecho propaganda con el señor presidente al lado, ha filmado propaganda, se ha manifestado a favor, porque ella en ese momento no se manifestó como él pretende manifestarse o tener otro tipo de conducta. Se han sentado con nosotros, Blanca Ovelar, Arnoldo Vins, y no decían nada. ¿Por qué ahora empiezan a manifestarse de la forma? Y no sé, lo tiene que aclarar Añetete. Nosotros estamos a la espera que Añetete haga... Y hubo un compromiso de Mario Abdo de... Le puedo pasar audios donde el candidato, hoy presidente electo, decía que para él sería un lujo tener a 2 expresidentes en la Cámara de Senadores. Lo decía ante una multitud de 30, 40 mil personas, no en uno, en varios actos políticos. Entonces, ¿qué vos vas a esperar en ese sentido? ¿Vas a esperar una conducta rectilínea como corresponde? Porque somos lista 1 y queremos trabajar por el bien del partido, en un partido colorado, por el bien del país, en un partido colorado unificado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si empezamos a tener, y si ocurre lo que vos decís, nosotros tenemos que tomar una conducta. Yo me voy a sentir estafado, y te lo hablo como Tony Barrio. A mí me va a ser imposible perdonar ese tipo de actitud. Y como a mí, a varios del equipo, no te puedo decir el 100%, pero a varios del equipo. A mí me va a costar muchísimo, aunque me quede con una bancada única, acompañar a personas que no estuvieron de acuerdo con nosotros, a pesar que hicimos todo el esfuerzo y nos dimos al no es luego no estar de acuerdo, es sacarle de la cancha ¿Cómo vamos a trabajar? Hay que ponerse en nuestro lugar. Nos sacan a nuestro principal jugador, ¿verdad? Pero mira, ahí no acaba o sea, si Carter no jura, se va a tener que terminar su mandato. Claro. ¿Verdad? Pero puede, porque acá la gente tiene encuadrada la situación de Nicanor. Que Nicanor, Tito Zaguer le haces jurar al número, sería el número 18, en este caso, si vos la aplicás en la situación. Entonces puede ser que no suceda eso, ¿verdad? Puede ser que asuma un suplente. Y bueno, y el 15 de agosto, una vez que termine su mandato, menos, hay varias opciones, ¿verdad? Pero todavía no termina el mundo acá. Una precisión. Pero hay una posición que vos de entrada le tenés que decir, cuando vos te vas y te casás, después podés otra vez pedir otro matrimonio. Pero cuando te vas a casar, vos tenés que decir, ¿acepta a fulano? Sí, no. No acepta. Lo que dice el senador Silas Vanzetti, yo entiendo, porque estamos hablando, a ver, acá pues se está manejando mal, pues yo creo que mucha gente está confundida o no entiende lo del miércoles. Acá se habla de si se acepta o no la renuncia de Horacio Carter el miércoles. Sí. No. Estamos hablando de si hay quórum o no para la sesión. Sí, bueno. No, es la misma cosa. Y voy a ir a lo que decía él. Porque si no se trata, la renuncia queda ahí.
Claro, queda pendiente. Queda pendiente la renuncia. No hay ni un sí ni un no. No se trató la renuncia. Entonces puede ocurrir lo que dice Silvia Facetti, o puede incluso antes del 30 de junio, posterior al miércoles, puede tener los votos suficientes. Claro, puede ser la realidad. Sí, puede, Claro, lógico, sí, puede claro. seguir negociando, pero hay una primera cuestión que vos por lo menos tenés que contar con los votos que te dijeron que ibas a contar. Bueno, pero Obvio que después podés seguir negociando toda la vida también, no sé. el miércoles va a tener un equipo de senadores Así y es. el 15 de agosto habrá otro, capaz que más adelante. Y después hay que hacer Menos hay que todavía. hacer una diferencia, mira, también con el tema de Nicanor, que el partido tomó una postura. El tema de Nicanor, por ejemplo, este mismo Senado fue el Senado que le aprobó a Nicanor ser embajador. Entonces, no hay ningún impedimento para Nicanor. Porque el tema de Horacio es que Horacio está ahora en el ejercicio del cargo. No, pero no nos jodamos. Porque, pero te digo, hay que ir analizando, ¿no es? es? Para Nicanor y para él, digamos. Si partimos de la interpretación Claro, si no de le que tiene ese dar también artículo a- constitucional claro. O si no, dice sí que es contra Cartes nomás. que los que terminaron su mandato serán senadores vitalicios, también le corresponde el mismo, la misma figura a Nicanor. Claro, pero te digo, Pero no, la Constitución pero no ya fue habla embajador, no de que el debería que haber sido fue- embajador. El que fue echado por juicio político tenga que ser senador activo. Y la Constitución tiene que ser expresa con respecto a ese tema. No, pero a ver, vamos a entrar en esa es que discusión. para hacerse, o sea, si vamos a entrar en esa te discusión, destituyen por juicio político, no puedes ser senador activo. Y ahí ya queda habilitada, expedita la vía para que pueda ser entramos en otra senador, discusión. senador entramos en otra activo. Esa es la discusión. diferencia entre Si el vamos a Lugo y entrar los en ese otros. tipo de discusiones, A ver, entramos pero en lo otra que discusión. lo que pasa, mi querido Enrique, lo que no podés mezclar es la situación del Lugo con la de los otros. Hay una diferencia. Y claro que hay diferencia. Convengamos en eso. Después la otra discusión. Nosotros decimos claramente que la Constitución imperativamente dispone que un expresidente, salvo que haya sido destituido por juicio político, tiene que ser senador activo. Dice la Constitución. Pero no dice que yo sé tiene que son ser médicos, senador pero ahí activo. no va a tiene ser tiempo de senador, leer. no va a Leer lo que ser dice la senador Constitución, no se vitalicio. puede. No va a ser Dice senador expresamente, vitalicio. será No dice que senador podrá ser activo. senador activo. Pero No será dice que senador podrá. vitalicio. Dice, será senador vitalicio. Categórico. No, pero la Constitución tiene que Categóricamente. decir expresamente con Pero respecto a la dice, situación del lugar. será Yo le senador digo una- y por eso- Pero yo por le ese digo camino. una cosa, un ratito. Será senador A ver, vitalicio. un ratito. El tema es el siguiente. Nos gusta, a mí por ejemplo no me gustó cuando la Corte Suprema de Justicia le liberó a Oviedo, con fallo contradictorio de la misma Corte. Ahí está el tema. ¿verdad? O sea, Igual declaró nomás, inamovible, yo tuve que cumplir, o sea, no me fui a matar a Lino Oviedo, digamos, porque, ¿verdad? No, tuve que tragarme el sapo, ¿verdad? De un tipo que me hizo muchísimo daño a mí y a miles de familias paraguayas, ¿verdad? La Corte decidió, ¿verdad? Entonces ahora le digo, cuando hay diferencias, que sí que la Corte manejada, siempre la Corte fue manejada, ¿verdad? Siempre. Entonces, a ver, decimos que respetamos la Constitución. La Constitución sí dice que cuando hay diferencias, la que dirime es la Corte. La Corte dirimió y dijo que sí. La justicia electoral ¿cómo se dice esto? Le habilitó, no solamente le habilitó, ahora le certificó esto que se hizo. Proclamó. Le proclamó, ¿verdad? La Corte le ratificó de que sí, puede ser. Entonces, a ver, o cumplimos la Constitución cuando nos gusta y cuando no nos gusta, no cumplimos la Constitución. Porque Entonces, eso también te habilita la propia Constitución Nacional. a levantarse en Pero arma y todo eso. Pero no dice, si no te gusta el fallo, Cuando no. le conviene, cuando a ellos le Lo que conviene. dice que el pueblo se puede levantar. Cuando a ellos le conviene el tema de enmienda, tener la Corte dijo tal cosa, qué buena Corte. Cuando se habla del tema, por ejemplo, del tema de tala de montes, nosotros hicimos 25%, 50%, Marito está en contubernio con Carter. Entonces, cuando, por ejemplo, votamos con respecto al tema del tabaco, votamos como ellos, entonces Marito es buen tipo. Pero yo estoy escuchando varias veces ya que dice, cuando la sentencia es favorable a su interés se aplaude, y cuando es contra, pero es así funciona esto, pero la crítica a la sentencia es libre. La crítica a la sentencia es libre. O sea, Yo creo que lo que está mal es decir, no, es inconstitucional lo que dice la Corte. La Corte ya falló, el único órgano que puede interpretar cuando hay confrontación de visiones. Entonces, bueno, la Constitución nos permite a nosotros aceptar o rechazar. Claro. Y no te dice, tendrá que justificar su voto. No, ¿me puedo ir o no me puedo ir? ¿Puedo votar o no puedo votar? Entonces, es lo que dice la Constitución. Ahora, ya falló la Corte Suprema. A favor. Y bueno, y es Y constitucional, por y eso. está habilitado. Así es. Y tiene la legalidad de la Corte y la Y la legitimidad de los votos. Y bueno, Entonces, bueno,
Está bien, pero la Constitución no te da la opción, aceptar o no aceptar. Claro, no te dice así es. poder o no. Pero entonces puede poner inconstitucional. Claro, entonces yo disiento un poco yo disiento con algunos colegas. No, claro. Pero yo disiento con algunos colegas decir, no, es inconstitucional. No, claro. Es constitucional. Y yo sería muy poco coherente atacarla a la Corte, ¿verdad? Porque hoy yo soy senador nuevamente porque cuando a nosotros nos reventaron, recurrimos a la justicia y la justicia nos dio la razón, porque teníamos la razón. Entonces, claro, si no, no estaría sentado acá. Pero es una opción que te da, como bien dice claro. Hugo. Y en tu caso, ¿cuál es tu opción? ¿Por qué? Ya que yo no estoy, que es legal, yo ya no voté lo de Afara y no voto lo de Horacio. ¿Por qué lo de y porque me parece injusto que para el intendente de IPJ que se quiere presentar a su reelección tiene que renunciar 6 meses antes. Lo que hubiera correspondido era que tanto Afara como Carter hubieran renunciado 6 meses antes de las elecciones y que peleen en igualdad de condiciones, no con la chequera del Estado. Igual tiene una chequera enorme. Bueno, lo mejor, un ratito, lo mejor para tu fiesta. ¿Vos crees que necesitaba usar los recursos del Estado? Su chequera. Y usó su chequera, de hecho. ¿Vos crees que el Partido Colorado volvió al poder con la chequera de quién? Lo que él está diciendo es que hubiera renunciado. ¿De quién? O también negar esa posibilidad. ¿De quién? No, claro que podría haber renunciado. Claro, perfectamente. no es que podía, tenía que haber renunciado. Claro que podría haber renunciado. Claro. Yo si hubiera sido él hubiera renunciado, por ejemplo. Pero igual más ustedes iban a encontrar otro motivo. Lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino. Dirección España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51 021 50 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Pausa y enseguida volvemos. Con el señor Casanova y Suella. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Los locos por el fútbol disfrutan en casa su pasión. Contrata tu plan de TV Full HD, más 10 megas de velocidad para el hogar por 199.000 guaraníes durante 5 meses. Llama al asterisco 611 o al 021-618-9900 y viví la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Porque en Tigo, el centro sos vos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. Bueno, ya sabes que cuando de construcción se trate desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Servicio personalizado, rápido, eficiente, buenos precios de entrega inmediata y garantía de seriedad. Mateco es una empresa paraguaya con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo para tu obra en un solo lugar, entonces tenés una administración controlada. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501, anotá 700.
Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Bueno, este tema de la renuncia vamos a saber el miércoles cuál es el comportamiento, vamos a tener las consecuencias, lastimosamente todos los paraguayos, no solamente Cartes, de lo que sucederá este miércoles. Aparte de la presidencia del Senado, del Consejo de la Magistratura, del tema Cartes, hay otros temas que se hablan todos los nuevos parlamentos, por lo menos cada vez que se inicia, digamos, un nuevo gobierno, que es la posibilidad de hacer pactos, ¿verdad? Entre diferentes fuerzas políticas con el Parlamento, representados en el Parlamento, obviamente. En algún momento a ustedes ya, Marito, porque muchas veces lo dijo, y ustedes están dispuestos, porque obviamente vamos a esperar, me imagino que todos asuman, ¿verdad? Que él también lo haga el 15 de agosto y me imagino que ahí convocaría. ¿Ustedes asistirían a un pacto convocado por el gobierno para tratar una agenda abierta sobre ejes que podrían acordar para cogobernar en ese sentido de la palabra? En nuestro caso, sí, nosotros siempre dijimos que íbamos a hacer una oposición, no oposición por oposición, para que íbamos a llevar una agenda. Y lo que yo sí quiero agregar un poco al análisis es que acá yo creo que se van a definir justamente los pactos y demás, y la mesa directiva y demás a futuro, o sea, qué se va a tocar en el próximo año, ¿verdad? Y un punto que todavía no entramos en discusión en la mesa es el llamado a la constituyente, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que le pedí a preguntar. Entonces, ahí hay ciertas fuerzas que están interesadas, por ejemplo, Equipo Joven, Blas ya no había dicho, ¿verdad? Obviamente, Honor Colorado, obviamente Frente Guazú. También, propuesta ambos candidatos, Claro, entonces ahí, por ejemplo, nuestra postura de Pachaquería es que nosotros no acompañaríamos una convocatoria de reforma constitucional hasta tanto no se hagan algunos cambios en el sistema electoral, por un lado, y acuerdos previos también de qué se va a tocar, ¿verdad? Claro. Pero nosotros creemos que, bueno, esto va a pasar, pero después se va a mirar, bueno, el próximo año qué es lo más importante en la agenda, ¿verdad? Y ahí otra vez se van a reconformar, digamos, y recomponer la fuerza. Pero ¿ustedes estarían de acuerdo en formar parte de un pacto, obviamente, con los puntos que ustedes estén de acuerdo? Por eso es muy importante la agenda interna de la bancada liberal dentro del Senado, la agenda de la oposición, a ver en qué puntos coincidimos, y después sentarnos con el gobierno, porque en el primer año vos marcás el eje, ¿verdad? Es muy importante el primer año. Si vos te empezás a pelear el primer año, entonces hay del Paraguay porque tenemos 5 años de pelea. Entonces es importante establecer. Tenemos el tema de las binacionales, tenemos el tema de salud, de las obras públicas que hay que hacer, por ejemplo, salubridad, ¿verdad? El tema de los alcantarillados. Hay demasiados temas muy importantes para generar empleo, generar desarrollo, el uso de tecnología. Y eso se decide el primer año. Pero el tema de la reforma es muy importante porque fue propuesta de los dos candidatos. Sí, así es. Y la única forma que vamos a poder realmente cambiar una reforma a la justicia y una reforma electoral de fondo. Por lo tanto, que una brevísima pausa y a la vuelta. Anotá y te doy la palabra. Ya me voy a olvidar. En Impacto miman a la reina de la casa durante todo el mes de mayo. Elegí el mueble perfecto para vos o para ella, si elegís para tu madre. Y con cada compra de 500.000 participa del sorteo de 20 millones de guaraníes para amoblar el espacio que ella prefiera. Además, segundo premio en espectacular home pack de productos Samsung. Visita el showroom de la fábrica en el kilómetro 2 ahí en San Lorenzo, o en la tienda que tiene Impacto en el Shopping del Sol. En su mes, sorprende a mamá con Impacto. Bueno, y también para tu obra, Sanicer, evolucionando en el mercado desde hace 30 años. Una empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad, garantía, asesoramiento. Acércate a Sanicer, conoce todo lo que tiene para brindarte el confort que buscas. Y te cuento que este sábado es la gran feria, porque cada primer sábado del mes hacen una gran feria. Si estás en construcción, este sábado tenés que ir a Sanicer porque hay unas ofertas impresionantes. Esto queda sobre la avenida Eusebio Ayala, casi 1 de noviembre. Esto es al lado del viaducto de General Santos, sobre Eusebio Ayala. Teléfono 208-250, Sanicer, construyendo juntos. Pausa y volvemos. Si lo empleas como el último que te toca vivir.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los locos por el fútbol disfrutan en casa su pasión. Contrata tu plan de TV Full HD, más 10 megas de velocidad para el hogar por 199.000 guaraníes durante 5 meses. Llama al asterisco 611 o al 021-618-9900 y viví la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Porque en Tigo, el centro sos vos. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Tus compras en contimarket.com te llevan a Brasil. Compra tus pasajes de Gol en contimarket.com con 20% de descuento con todas tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Además, con tus compras participas del sorteo de 2 pasajes aéreos para viajar a cualquier destino de Brasil. Con Contimarket y Gol, viajas sin límites. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py. Más información al 419-3000. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Perdón. Muchas gracias a Nula por manejarnos las redes sociales. Bueno, este tema, gente, de... no, vos querías decir algo, Víctor. Quería decir lo siguiente, y ya me despido también porque somos muchos. El tema de la posibilidad del acuerdo siempre existe, pero quiero manifestar aquí la postura oficial del Partido Liberal Radical Auténtico. El partido está absolutamente abierto a conversar con el gobierno, inclusive podemos discutir sobre la mesa directiva, pero primer paso fundamental es el respeto a la Constitución Nacional. En ese sentido el partido ha sido muy claro. Después podemos discutir sobre la reforma. Sí, son cristianos, ahora sí, ¿no? Ya estamos diciendo, o sea, es muy importante que el nuevo presidente haga respetar la Constitución Nacional y quien no deba ser senador, no sea senador. Ah, o sea, ustedes le condicionan a Marito, a ver, para que quede claro. No condicionamos a Marito, condicionamos el respeto a la Constitución Nacional. Y sobre eso, acabo de decir, esta abañe, de Catuico Caraí, un macaña de Netajina, y cochuila senador, porque le añade ley Guazú, y que de Catuija, y cochuila senador. Y bueno, y eso es lo que estoy diciendo. Pero, ¿qué tiene que ver sobre eso esa base, el Partido Liberal Radical Auténtico está dispuesto a conversar. El directorio ha dicho eso. Sobre todos los temas, incluido mesa directiva. Es decir, el hecho de que Mario Audo haga respetar la Constitución Nacional de ninguna manera va a significar que él sea destituido o que deje de ejercer un gobierno. Claro, su gobierno, porque están las fuerzas democráticas que van a sostener un gobierno. ¿Hasta cuándo van a sostener? Las fuerzas democráticas que dijeron, por ejemplo, en el caso del PLRA, que él es un presidente fraudulento. ¿Cuándo dijo eso? Efraín dijo eso. Lo que se cuestionó es los fraudes, todo el sistema que se ha establecido. No por lo tanto, no reconoció la presidencia. No es con cierto, ese va a gobernar. No es cierto, Mina, no con inventes. Ese va a gobernar. No inventes, no es cierto. No es cierto.
Dijo que hubo fraude, por lo tanto no va a reconocer leíste la resolución del directorio. Leíste la resolución del directorio. Ahora hicieron una resolución. Pero te puedo dar miles de audios. esa es la visión oficial del partido y la posición oficial del partido. Hay un sistema que se ha establecido que hay que modificar, por eso coincidimos. Reforma constitucional, sí, previamente reforma del sistema electoral, así de simple. Bueno, de todas maneras lo trataron de que hubo un fraude y imagínate vos con esa gente vos pensás gobernar, digamos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo que tiene que ver? Muchísimo tiene que ver. Estamos diciendo que se ha instalado todo un engranaje que estableció un fraude sistemático. Pero si no... Nosotros, por supuesto que tenemos grandes diferencias con un gobierno colorado. Pero nos dijeron que era fraudulento. No, yo creo que sí hubo fraude estructural y te expliqué una vez acá mi opinión sobre el tema. Pero voy a ir a la otra cuestión. Por supuesto, el modelo económico que va a plantear el gobierno de Mario Aldo no difiere mucho del gobierno de Cartes. Va a ser el mismo modelo económico. Pero por eso yo no quiero hablar de pactos. Pero sí creo que hay acuerdos puntuales que hacen a política de Estado que hay que discutir con el gobierno. Por ejemplo, ¿quién va a trabajar para el 2023 la renovación de Itaipú? Del Tratado de Itaipú? Está pendiente el tema Yacyretá. Nosotros queremos hablar de la justicia tributaria. Ahora eso se viene. Entonces hay varios temas. Está el tema totalmente de acuerdo de la reforma del sistema electoral. Esos son grandes puntos que tenemos que después cada uno presente su propuesta. Eso es otra cosa. Pero que tenemos que enfocar esos temas. Totalmente. O sea, agendar. Pero no hablar de pacto. Coña Neretabe, la pacto no acaba ahí. Entonces no hay que hablar de pacto, hay que hablar de grandes acuerdos sobre política de Estado. Claro, sobre todo una agenda, ¿verdad? Hacer una agenda, porque cada uno llevará su posición. En lo que tenés sobre coincidencia, meterle pata allá y el resto vamos a... y aunque no haya coincidencia, se discute y después se vota, así nomás la vida. Pero lo que sí me parece correcto, de verdad, que ojalá puedan, es establecer la agenda, o sea, qué es lo que es prioritario. Porque cuando, por ejemplo, de Patria Querida, justamente Rocío, le pregunté, como eran nuevos todos, ¿verdad? Estaba Rocío, estaba también la de Bajac, después en otro panel. ¿Y cuál va a ser la prioridad de ustedes? Vamos a poder preguntar al candidato nuevo, ¿verdad? Y la lista sábana, ¿verdad? La famosa lista sábana, edredón, frazada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, sí, gente, está bien que esté dentro de su agenda también lo de la lista sábana, ¿verdad? Pero ¿cómo que va a ser prioridad eso, ¿verdad? Cuando hay 2 millones de paraguayos que están en la pobreza, ¿verdad? Entonces, a mí me ofende cuando ustedes hablan de ciertas prioridades, cuando la prioridad tendría que ser todo aquello que ustedes puedan hacer como política de Estado, de colaborar en el presupuesto, ¿verdad? Para tratar de ir reduciendo y vos sabés que no hay caso que me lo digan. Porque son modelos diferentes. Sí, vos sabés que no hay caso. Modelos diferentes de cómo enfocar la lucha contra la pobreza. Sí. El gobierno de Cartes ha tenido una estrategia totalmente diferente a la que nosotros hemos llevado adelante en el gobierno Lugo. Es una visión diferente, sí, son pero políticas pongan, lo que diferentes. Yo digo nomás, yo entiendo que tengan políticas diferentes, eso yo entiendo, pero pónganla en la agenda como prioridad nomás, yo les pido. Sinceramente, como ciudadana les pido, pónganla en la agenda como prioridad todos aquellos temas que tengan que ver con el desarrollo económico de este país y con dar mayor empleo. Siempre eso no digo. A pesar que uno está de acuerdo, a pesar que uno está de acuerdo, está en la agenda el tema de una mayor recaudación tributaria, en el tema soja, en el tema tabaco, etcétera, pero siempre la agenda. Lo que yo te digo, hay una mayoría que rechaza eso. Escuchame una cosa, lo de la soja, no vayas a cabullir, porque vos sabes que yo siempre apoyé lo de soja. Y lo del tabaco, lo que te estoy diciendo es que no se va, podemos discutir y te voy a demostrar que no se va a recaudar más, eso no me digo. Entonces, ¿de qué me sirve, entendés? Perfecto. Tener una política de aumentar el impuesto si no voy a recaudar más? Si vos me decías que iba a recaudar más, iba a apoyar. Porque eso que no se recauda, eso que no se recauda del hombro, echa el pico. En realidad todos tienen como prioridad combatir la pobreza. Además, yo por ejemplo creo, en eso coincidimos, que hay que modificar profundamente la estructura tributaria. Y otros dicen que no. Entonces, ¿cómo haces ahí? Y discutir. Entonces, bueno, pero ahí está. Pero puede poner en la agenda. Pero en realidad se discute. Pero todos los días en la agenda. No se discute eso todos los días. Cuando alguien plantea más impuesto al tabaco, otro dice que no. Ahí está la discusión. No, acá necesariamente. Pero los otros no, pues. No hay prioridad. Acá necesariamente hay que generar riqueza para que a través de la riqueza se genere mayor asistencia. El problema no es riqueza. Pero mira, lastimosamente se acaba el programa. Yo traje también una serie de puntos. Veo que
el economista acá a la izquierda, está en trago, el Rasmussen trajo tanto una serie de puntos. ¿El economista de izquierda o que está a tu izquierda? No, que está a mi izquierda, que está a mi izquierda. Estefan trajo una serie de puntos. Hay muchos temas y son interesantes y vale la pena discutir y vale la pena tratar de buscar un punto de equilibrio, porque hay que generar trabajo, hay que generar oportunidades, hay que generar ingresos y a partir de los ingresos hacer justicia social. Claro. Mira, para cerrar un punto más, yo creo que es muy importante esto de la agenda más que los cargos inclusive, ¿verdad? Porque y también trabajar con el Ejecutivo, ¿verdad? O sea, nosotros como legislativo tenemos que entender que al final que va a gestionar gran parte del presupuesto va a ser el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, seguramente cuando pasen algunas de las tormentas que van a pasar en estas semanas, sería bueno una convocatoria del Ejecutivo para construir una agenda en conjunto y llevar a cabo, ¿verdad? Entonces yo lanzo un punto ya para terminar y me despido también, ¿verdad? Ya que estamos hablando de riqueza y pobreza. No se puede hablar ni siquiera de distribución de la riqueza si no se discute el problema principal que tiene este país en ese sentido, que es la apropiación de la riqueza. Porque si el 5% se apropia de más del 50% de la riqueza producida en este país, ¿qué es lo que va a distribuir? Bueno, para discutirlo. En otro programa. Claro, en otro programa, no. Para entrar a discutir, este es un tema difícil. Lo que sí, efectivamente, ustedes tendrán que reunirse con toda la paciencia del alma, fijar una agenda y obviamente ahí van a tener diferencias, ¿verdad? A lo mejor uno dice, no, hay que subir los impuestos. No, te dice otro, porque si subís los impuestos, al revés, tenemos que hacer una especie de paraíso fiscal para que todo el mundo venga, qué sé yo. Te digo, hay concepciones diferentes y hay que escuchar todas, pero por lo menos pongamos en la agenda. Hay que gastar mejor, por ejemplo. Claro. O sea, nosotros creemos particularmente que hay que gastar mucho mejor el presupuesto nacional. Por eso, cada uno irá con su punto de vista, pero sobre una agenda, eso nomás lo que sería interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias de verdad. Día clave el miércoles porque va a generar todo un hecho político que va a tener consecuencias en varias cosas. Y obviamente este tema de la agenda vamos a ir teniendo a diferentes parlamentarios a medida que ellos también vayan acordando una agenda. Muchísimas gracias. El resultado del Twitter, ¿cómo salió? Exactamente, tenemos el 64% considera que sí, Horacio Cartes debe asumir como senador nacional y el 36% dice que no. Así que muchísimas gracias a todos los que respondieron a nuestra consulta en Twitter. Bueno, gracias, chau chau, les espero, ya sabés que los jueves en Noticias Paraguay, Canal 15 de Tigo, y todos los días de lunes a viernes en Radio 1000 de 8:30 a 12, todas las mañanas. Chau chau. Aprenderán aquí todos los Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Banco Continental responde con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada.